Zacarías 4. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoc Martín. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos el candelero todo de oro. Que podamos, con la ayuda de Dios, disfrutar el estudio de esta ocasión. Un gusto nuevamente, queridos hermanos adventistas del séptimo día, por llegar por este medio a sus hogares, donde quiera usted se encuentre. Nuestro estudio para esta ocasión se titula El candelero todo de oro. Y antes de orar, voy a dar lectura en consejos sobre la obra de la escuela sabática en la página 19. Dice: la oración de Cristo por sus discípulos fue: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si hemos de ser santificados por medio de un conocimiento de la verdad hallada en la palabra de Dios, debemos tener un conocimiento inteligente de su voluntad allí revelada. Debemos escudriñar las Escrituras, no meramente volar a través de un capítulo y repetirlo, sin dedicar esfuerzo para comprenderlo, sino cavar para encontrar la joya de la verdad, que enriquecerá la mente y fortificará el alma contra los ardides y las tentaciones del archiengañador. Así que vemos claramente que es el deseo de Dios que poseamos un completo conocimiento de su voluntad, claramente revelado, dice, en su palabra. Que podamos pues cumplir la oración de Cristo, llegar a ser santos, santificados por esa verdad, por su palabra, quien es la única que podrá no solo darnos esa vida que Él requiere de nosotros, sino ese conocimiento que nos fortalecerá contra las tentaciones y los engaños del engañador. Con esto en mente vamos a orar. Amantísimo Padre, le damos la honra y la gloria a usted ahora y por todos los siglos. Oh Dios, rogamos en el nombre de Cristo Jesús que la oración de nuestro Salvador pueda ser hecha una realidad entre nosotros como pueblo suyo. Regálenos ese conocimiento completo y ayúdenos, oh Dios, a poder obtener de su palabra más y más, de tal manera que ella, su palabra, su verdad, pueda capacitarnos para no ser vencidos por la tentación y poder resistir los engaños del enemigo. Rogamos, oh Dios, que bendiga a su pueblo, que nos ayude como adventistas a realizar y entender que es únicamente obteniendo el conocimiento completo de su palabra y voluntad que podremos hacer frente al enemigo en este tiempo. Gracias por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rápidamente, vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 4. Daré lectura del versículo 1 al 6 y luego del 11 al 14. Y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelero todo de oro, con sus vasos sobre sus cabezas y sus lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él.
y sobre él 2 olivas, una a la derecha del vaso y otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de el Eterno a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Hablé más y díjele: ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele: ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondió diciéndome: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los 2 ungidos, los 2 hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Encontramos aquí, queridos hermanos, que Zacarías recibe una de las más bellas descripciones aquí, como hemos leído. Un candelero todo de oro, una copa encima de él, 2 árboles de olivo a los lados y varios tubitos conectados de la copa al candelero, las lámparas. Y de los 2 árboles de olivo, 2 grandes tubos que les llama los 2 ungidos. Pero aún así, en el verso 4 y 5 encontramos que Zacarías no entendió nada de esto. Pero algo sí fue bien claro, y es el verso 6, que esto es palabra del Señor, la cual se ha de comprender no con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu del Señor. Es el Espíritu que necesitamos pues para entender todo esto. Pero antes de ello debemos entender el versículo 1, que dice: y volvió el ángel que hablaba conmigo y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño. En otras palabras, aquí Zacarías está dormido. El ángel lo despertó. Y la gran pregunta es, hermanos, ¿será que nosotros estamos dormidos y necesita el ángel del Señor despertarnos para poder comprender esto? En el libro Obreros Evangélicos, en la página 315, dice lo siguiente, y veremos si hay necesidad de despertar o no. Dice: la actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella una confianza propia que ha inducido a sus miembros a no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra, delante y detrás de nosotros, y sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a obrar. ¿Cómo estamos como pueblo? Según la inspiración, quizás no todo, pero en su mayoría dice: estamos durmiendo. El único que está bien despierto es el enemigo. Sin embargo, el Señor dice: desea que una voz se escuche entre su pueblo, de tal manera que despertemos para poder comprender su voluntad y cumplir su voluntad. En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 14, dice de la siguiente manera: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hermanos, antes de poder comprender todo este simbolismo que Zacarías no comprendió, necesitamos despertar. En otras palabras, Zacarías fue despertado representando a todos aquellos que dentro del pueblo estamos durmiendo. Lo importante es entender que Zacarías despertó y le dijo al ángel lo que había visto. Ojalá que nosotros hoy podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros y podamos darle la honra y la gloria por su misericordia hacia nosotros. Regresando a Zacarías, venimos en el versículo 2 a encontrar lo siguiente:
Vamos a ver un dibujito aquí que nos va a ayudar a comprender esto mejor. Vemos que Zacarías primeramente ve un candelero todo de oro. Después de ver el candelero, ve 7 lamparitas encima de él. Arriba de ello ve un depósito, una copa, un vaso. Luego vemos que del vaso tiene 7 tubitos conectados del vaso a las lámparas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al lado derecho e izquierdo encontramos 2 árboles de olivo. De los árboles encontramos 2 tubos de oro conectados de los árboles a la copa y los tubitos a las lámparas. Esto fue lo que Zacarías vio. Pero Zacarías 4 versículo 5 dice: y el ángel que hablaba conmigo respondió y díjome: ¿sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. A través de nuestro estudio veremos por qué Zacarías no comprendió todo este simbolismo. La primera pregunta aquí, queridos hermanos, es: ¿qué representa un candelero en la profecía? Daré lectura en el libro Hechos de los Apóstoles. En la página 467 nos dice algo sumamente interesante. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En otras palabras, el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, se encuentra el libro de Génesis hasta Judas. Si Zacarías es uno de los libros de la Biblia y él nos está diciendo que vio un candelero todo de oro y queremos entender el simbolismo de ese candelero, ¿a dónde debemos de ir? Claro que sí. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 dice lo siguiente: y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Cuántos candeleros vio Juan? Vio 7 candeleros. La pregunta es: ¿qué representan los candeleros? Verso 20: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que encontramos que Juan no ve un candelero, sino que ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice que cada uno de los candeleros representa una iglesia. Juan ve 7 candeleros, Zacarías ve 1. El punto es que encontramos que un candelero representa una iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia de los 7 que vio Juan con el candelero que vio Zacarías? ¿Cuál es la diferencia de estos 7 con el que vio Zacarías? Para ello daré lectura en la Biblia en inglés y vamos a encontrar que el candelero de Zacarías capítulo 4 versículos 2 es todo de oro. Sin embargo, los de Juan son chapeados. Zacarías capítulo 4 versículos 2 dice: and say unto me, what seest thou? And I say, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it. En otras palabras, dice: y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y yo respondí, y aquí, dice, he mirado un candelero todo de oro. Este candelero que Zacarías vio es todo de oro. Pero Apocalipsis 1, versículos 12, dice lo siguiente. De paso, en inglés, oro es gold, y bañado con oro o chapeado es golden. Y hay otras palabras que también se utilizan en inglés para lo mismo, pero utilizaremos aquí la palabra golden. Dice, hablando de los 7 que vio Juan, Apocalipsis 1:12 dice así: and I turned to see the voice that speak with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks.
No dice 7 gold candlesticks, sino 7 golden candlesticks. En otras palabras dice que vio 7 candeleros chapeados. Golden, not gold. El verso 20 dice: The mystery of the 7 stars, which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks. Vuelve a repetir: 7 candeleros chapeados. ¿Cuál es la diferencia de los 7 que vio Juan y el que vio Zacarías? La diferencia es que estos candeleros son chapeados, no son todos de oro. Eso es desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Laodicea, que concluye con los 7 candeleros. Sin embargo, el que vio Zacarías es todo de oro. ¿Por qué? Bien sencillo, hermanos. Siendo que desde que Cristo se fue, dejó a la iglesia apostólica. Un par de años más adelante, después de que los líderes murieron, sus hijos se adelantaron y dieron nueva forma a la religión. Y así fue como la iglesia primitiva cayó, dejando su primer amor. Y desde ese entonces hasta hoy, la iglesia de Laodicea, que es la iglesia adventista del séptimo día, encontramos trigo y cizaña, buenos y malos, el error y la verdad juntos. Por esa razón encontramos que desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, los 7 candeleros son chapeados espiritualmente hablando, porque hay 2 tipos de cristianos. O sea, la iglesia no es aún todo de oro. Entendiendo que después de la iglesia de Laodicea, la iglesia adventista del séptimo día es la última iglesia en esta generación, vemos que Dios no va a tener otra, sino lo que va a suceder aquí es lo siguiente: que la iglesia adventista del séptimo día pasará a una segunda fase, que es la iglesia purificada, sellada o preparada para terminar la obra. En otras palabras, después de la condición chapeada en la que estamos, donde hay trigo y cizaña, lo que Zacarías nos presenta es que la iglesia adventista del séptimo día está por pasar a su fase final de triunfo. De una iglesia chapeada, donde hay trigo y cizaña, a una iglesia toda de oro, donde habrá únicamente gente convertida al Señor. Gente que ha llegado a reflejar el carácter, gente que se dejará utilizar el 100% por el Eterno. Así que este candelero que Zacarías vio, todo de oro, representa a la iglesia adventista en su fase final, en su fase de triunfo, en su fase de victoria tras victoria, antes del segundo advenimiento de Cristo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿Dónde deseamos estar? ¿Continuar en la condición chapeada o esforzarnos con la ayuda del Señor para llegar a estar en esa iglesia toda de oro? ¿Cómo sé que será la iglesia adventista en su fase final? Bien sencillo. La última iglesia, que es la Odisea, Cristo le dice lo siguiente, verso 14 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Chapeados. Ojalá que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces, dice el Eterno, que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin embargo, a pesar de esta condición, el Señor aún no nos ha desechado como pueblo adventista. Al contrario, el verso 18 debe alentarnos. Dice: yo te amonesto, le dice a la iglesia, que de mí compres oro afinado en fuego. ¿Qué dice el Señor? Que de Él, como pueblo, obtengamos lo que nos llevará a ser el candelero todo de oro. Dice: compren de mí oro afinado en fuego. ¿Ven por qué veo? De que en la fase final, Zacarías nos presenta a la iglesia adventista, no chapeada, sino toda de oro. Claro que sí, porque los fieles que en la Odisea escuchen la voz de Cristo,
ellos llegarán a obtener este oro puro que los llevará a hacer ese candelero todo de oro. Termino el verso, dice: para que seas hecho rico en verdad y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de ahora, de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la palabra de Zacarías sería despertar para poder entender esto. Necesitamos el colirio divino para poder ver lo que el Señor quiere enseñarnos. Así que concluimos que un candelero representa una iglesia. Esta iglesia es la iglesia adventista en su fase final, en su fase de triunfo. Pero para ello, hoy el Señor nos invita a buscar, a comprar de Él ese oro afinado. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio, hermanos? El precio es el orgullo, el yo, el pecado, el dejar de vacilar y ponernos el 100% de parte de nuestro Salvador. La siguiente pregunta ahora es: ¿qué representan las lámparas? Son 7. Vamos a ver lo que ellas representan. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así como las lámparas, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, queridos hermanos, las lámparas representan a los miembros de la iglesia. Vemos aquí que estas lámparas son 7 porque en una completa perfección alumbrarán al mundo de una manera maravillosa. Sí, son 7 lámparas porque será una iglesia perfecta. Perfecta no como el hombre lo ve, perfecta a la vista de Dios, sin mancha ni arruga. Exactamente lo que dice Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 27. Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Número 7, perfecta, limpia, iluminando al mundo en su completa santidad. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Siguiente pregunta: ¿qué representan los 2 árboles de olivo? La respuesta la encontramos Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante de Dios de toda la tierra. El otro nombre que los 2 olivos recibe de acuerdo a Apocalipsis es los 2 testigos. Estos 2 olivos son 2 testigos. Conflicto de los siglos. En la página 310 dice lo siguiente. Página 310 dice: y acerca de los 2 testigos el profeta declara más adelante: estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis 11, 4, Salmo 119, verso 105. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo, la Biblia. Así es, mis hermanos. Estos 2 olivos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. ¿Captamos por qué Zacarías no comprendió esto en su tiempo? No lo comprendió, hermanos, porque ni siquiera el Antiguo Testamento había sido terminado en su tiempo. Pero una cosa sí entendió, que todo esto, según Zacarías 4:6, es palabra del Eterno que puede comprenderse únicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hermanos, los 2 olivos son el Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia. Ahora, naturalmente, los olivos producen aceite. De acuerdo a esta profecía, el aceite es depositado en la copa, en el vaso, en el depósito.
Si encontramos que es el aceite, sabremos lo que el vaso representa, porque sin aceite del cielo no podremos tampoco ser estas lámparas que el Señor espera y desea ver en nosotros. Así que la pregunta es, ¿qué representa el aceite? Claro que sí, ya escucho, muchos dicen el Espíritu Santo, cierto, representa al Espíritu Santo. Testimonios para los ministros, en la página 188, dice lo siguiente: el aceite áureo representa el Espíritu Santo. Estaban en lo correcto, sí, el aceite representa al Espíritu Santo. El mismo libro, en la página 234, dice: el aceite es la justicia de Cristo. ¿Qué dice que es el aceite? La justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo unimos estos dos textos? El mismo libro, en la página 65, nos dice lo siguiente. Página 65, dice así: aunque no quieren reconocerlo, dice, algunos ya han hecho esto, y porque el Espíritu Santo viene no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, muchos se apartan de él. No están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de su justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad pura, no adulterada. ¿Qué es la justicia de Cristo? Es la verdad pura, no adulterada. ¿Qué es lo que contiene esta copa? Contiene la verdad pura, no adulterada. ¿Traída por quién? Por el Espíritu Santo. Veamos ahora lo que la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Sabemos que es un poder, o sea, es Dios en sí, el poder de Dios en favor nuestro. Pero aún sin Él no podemos comprender la verdad. En el libro de San Juan, capítulo 16, versos 13 dice: pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Primera de San Juan, capítulo 5. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 6 dice: este es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que encontramos que el Espíritu Santo es el aceite. O sea, el aceite representa al Espíritu Santo, pero también encontramos que el aceite representa la justicia de Cristo. ¿Y qué es la justicia de Cristo? La verdad pura, no adulterada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la verdad pura, no adulterada. Es el único que nos puede llevar a la verdad, hacer comprender la verdad y vivir la verdad. ¿Qué es lo que contiene la copa, hermanos? Claro que sí, contiene el aceite extraído de los dos árboles de olivo, que viene a ser la verdad pura, no adulterada, traída por el Espíritu de Dios. Después de la Biblia, o sea, después de los dos árboles de olivo, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué otros libros nos dan la verdad pura, no adulterada de la palabra de Dios? En otras palabras, ¿qué representa la copa? Claro que sí, hermanos, los escritos del Espíritu de profecía. Vamos a verificar esto ahora. Vamos al libro de Isaías 8, versículos 20. Isaías 8, 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En inglés, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, tiene una palabrita que me gustaría resaltar aquí. Dice: to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Noten que dice: a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra,
La palabra no aparece en español. Lo que trato de decir con esto es que la ley es palabra y el testimonio es palabra. Y debemos hablar de acuerdo a la ley, la palabra de Dios, y el testimonio, palabra de Dios. Y lo que tenemos como palabra de Dios hoy como pueblo es la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y los escritos del Espíritu de Profecía, palabra de Dios. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Sigamos viendo si eso es cierto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 17, dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, la ley, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 10 dice: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que encontramos claramente que los dos olivos son la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y la copa donde está el aceite, la verdad pura, no adulterada, es el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, los escritos de la sierva del Señor, Elena de White. Hermanos, qué maravilloso. Noten cómo Dios nos instruye, nos muestra que este es el sistema que el cielo desea utilizar para que nosotros podamos dejar de ser chapeados y venir a ser la iglesia toda de oro. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos! Eso a mí como adventista del séptimo día no hace más que motivarme, que mi juventud esté entregada totalmente a mi Dios, y espero que usted, no importando su edad ni su posición en la iglesia, decida hacer exactamente lo mismo bajo este sistema divino. La Biblia, los dos árboles de olivo, y la copa, el espíritu de profecía. En el libro Manuscritos Liberados, en este tiempo, especialmente en esta generación, se está atacando duramente el espíritu de profecía. Y quizás no tengas que decir de que no crees en la hermana White. Sencillamente, nuestra actitud como pueblo muestra de que hemos ignorado los escritos de la mensajera. Sin embargo, veremos que el mismo espíritu que inspiró la Biblia fue el mismo espíritu que inspiró el espíritu de profecía. En otras palabras, no fueron ni son palabras de Elena de White. En Manuscritos Liberados, tomo 2, de Ellen G. White, en la página 189, dice lo siguiente: the Holy Ghost is the author of the scriptures and the spirit of prophecy. El Espíritu Santo, dice, es el autor de las escrituras y del espíritu de profecía. Qué claro, hermanos. El autor de la Biblia es el mismo autor de los escritos del espíritu de profecía. Queda en nosotros, pues, o decidir creer en el Eterno y estar seguros, creer en sus profetas y poder prosperar, o sencillamente fracasar como el pueblo fracasó cuando rechazó la voz de Dios a través de sus profetas. Concluyo
que la copa representa el espíritu de profecía que contiene la verdad pura, no adulterada, traída por el Espíritu Santo para el pueblo de Dios hoy, el pueblo que espera terminar la obra e ir pronto al cielo. La siguiente pregunta es ahora, ¿qué representan los tubitos, los 7 tubitos conectados de la copa a las lámparas? Veamos en el libro de Testimonios para los Ministros. En otras palabras, ¿quiénes son los que Dios ha puesto para ministrarnos como pueblo el aceite extraído de los 2 árboles de olivo y puestos en la copa? Testimonios para Ministros nos va a dar la respuesta. En la página 188 dice: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. Así que entrar a este tema no fue mi deseo e intención a solas, porque la inspiración claramente dice: leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías. En otras palabras, este tema no es una idea de un hombre, es algo que inspiradamente se nos motivó a leer y estudiar. Los 2 olivos, dice, vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro en el áureo depósito, del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo, y los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que, queridos hermanos, ¿quiénes son los que deben de estar surtidos de este aceite? Sí, mis hermanos, los tubitos. Los tubitos representan a nuestros ministros, a todos aquellos que tienen o tenemos la responsabilidad ante Dios y ante el pueblo de ministrar el aceite divino puesto en la copa, o sea, el espíritu de profecía. La gran pregunta es, hermanos, ¿están nuestros ministros? ¿Estamos, queridos hermanos, líderes, impartiéndole al pueblo lo que el Señor quiere que le demos? ¿O estamos con fábulas, chistes, anécdotas? ¿De qué se componen nuestros sermones cuando instruimos al pueblo? Veamos lo que dice Testimonios para los Ministros, página 336 y 337. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos de anécdotas, pero los corazones de los oyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. El Señor Jesús estaba presente mientras daban aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Evidenciaban que no habían recibido la ministración de los ungidos descritos por Zacarías. Véase el capítulo 4, para que ellos a su vez pudieran ministrar a otros. Cuando los ungidos se vacían a través de los canales de oro, el aceite dorado mana de ellos hacia los vasos de oro para fluir hacia las lámparas, las iglesias. Esta es la obra de todo verdadero y consagrado siervo del Dios viviente. El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo. En otras palabras, queridos hermanos, querida iglesia, si las instrucciones que recibimos como pueblo no vienen de la Biblia directamente bajo la interpretación del espíritu de profecía, lo único que hemos o estamos recibiendo, dice, es forraje barato y del más barato.
En el mismo libro, Testimonios para los Ministros, en la 334 dice: ¿qué ángeles asisten a estos hombres en el púlpito mientras dan al rebaño veneno en lugar de trigo puro, cuidadosamente zarandeado? Esta es la obra de agentes satánicos para traer confusión, para hechizar la mente de ancianos y jóvenes. Los que han estado andando humildemente con Dios no se verán envueltos en la defensa de ninguno de los bandos de esta cuestión. Allá le llama forraje barato, del más barato. Aquí le llama veneno. Dice que el pueblo está recibiendo veneno. ¿Qué es lo que hemos estado recibiendo, hermanos? Y el problema en sí radica en lo siguiente. En el mismo libro, en la página 338 dice: el Espíritu Santo está haciendo su obra en los corazones, pero si los ministros no han recibido primeramente su mensaje del cielo, si no han obtenido su propia provisión de la corriente refrescante y vitalizadora, ¿cómo pueden lograr que fluya lo que ellos mismos no han recibido? En otras palabras, no podemos dar al pueblo lo que no hemos recibido. Sigue diciendo: qué pensamiento solemne el que las almas hambrientas, o sea el pueblo, la membresía, y sedientas sean enviadas de vueltas vacías. Un hombre puede prodigar todos los tesoros de su conocimiento, puede agotar las energías morales de su naturaleza y sin embargo no realizar nada, porque él mismo no ha recibido de los mensajeros celestiales el aceite áureo, que por lo tanto no puede fluir de él para impartir vida a los necesitados. El mensaje es: las buenas nuevas de gozo y esperanza deben venir del cielo. Aprended de Jesús lo que significa permanecer en Cristo. Este es el mensaje, queridos líderes. ¿Qué le estamos dando al pueblo? Querido pueblo, ¿qué estamos recibiendo? No vengo a criticar a nadie. Sencillamente el Señor nos llama la atención a examinar como líderes qué le estamos dando al pueblo, y no podemos dar lo que no recibimos. Y pueblo, ¿qué están recibiendo? Dios quiera que de ahora en adelante, por el bien nuestro como líderes y como pueblo, obtengamos nuestro aceite de la copa que es el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que contiene la verdad pura, no adulterada, extraída de los dos árboles de olivo, la Biblia. ¡Qué precioso sistema para poder llegar a ser ese candelero todo de oro! Con esto concluimos pues que los tubitos encargados para ministrar el aceite de la copa a las lámparas son nuestros ministros. ¿Y qué si ellos fallan? En el libro Testimonios para Ministros dice lo siguiente, en la página 107. Testimonios para los Ministros, página 107 dice: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes, los líderes, rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta, y el Señor suscitará, levantará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. En otras palabras, Dios no va a descuidar a su pueblo. Él se va a hacer cargo de la situación. En el libro de Ezequiel describe lo siguiente con respecto a cierto liderazgo que el pueblo tiene hoy. Ezequiel 34, del 1 al 4 dice: y fue a mi palabra del Señor diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños?
coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis y no apacentáis las ovejas, no corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pero noten lo que el Señor va a hacer. Versículos 15 al 16. Yo, dice Cristo, apacentaré a mis ovejas y yo les haré tener majada, pasto, dice el Eterno. Yo buscaré la perdida y tornaré la amontonada y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. En otras palabras, si nuestros líderes fallan, el Señor se va a encargar de su pueblo, levantando a otros, no para hacer otra iglesia, no para destruir al pueblo, sino para que el pueblo reciba lo que necesita recibir. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en español, en la página 75 dice lo siguiente: Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano, pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. ¿No es ese el candelero todo de oro, un pueblo puro y leal? ¿Qué dice? Dios se propone, no la conferencia general, no el pastor, y si lo quieren y desean, amén por eso, pero aquí dice, Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente las fuerzas de Israel. Amén por esto, hermanos. Dios ha cuidado, Dios está y Dios cuidará de su rebaño, de su iglesia, de tal manera que como pueblo podamos recibir el aceite que está en la copa. Oh hermanos, ¿cómo podremos ignorar estas verdades? Han llegado a tiempo, verdades oportunas, verdades que vienen a renovar nuestros votos, a reanimar nuestra fe y a fortalecernos como hijos del Eterno. La pregunta ahora es, hermanos, ¿cuál es el efecto que hará al entender esto en el pueblo? En el libro de Amós, Amós 9:9, dice lo siguiente, Amós 9:9. Porque he aquí, dice, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en tierra. ¿Qué dice el Señor que va a hacer en su pueblo? Va a zarandearlo por su bien. Pero ¿qué es lo que lo va a realizar? En el libro de Primeros Escritos, en la página 200, en la página 270 dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. ¿Qué es lo que va a provocar el zarandeo en el pueblo de Dios? Sí, mi hermano, dice el testimonio directo del testigo fiel. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo. ¿Qué es el testimonio? Claro que sí, el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo en el pueblo? El espíritu de profecía hablando directamente al pueblo de Dios. Por eso es que hoy vemos que cuando alguien no necesita ser reformista para ello, un verdadero adventista que lea y viva el espíritu de profecía en conexión total de la Biblia, verá que lo único que causará en el pueblo es exactamente eso, un zarandeo. ¿Por qué? Por lo siguiente: algunos no soportarán ese testimonio directo, o sea, el espíritu de profecía, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará
un zarandeo en el pueblo de Dios. Queridos hermanos, resaltar estas verdades no te trae muchos amigos. Sin embargo, hay que hacerlo si tú lo entiendes y aceptas el llamado. Pero entendamos que al proclamar esto de manera directa, solamente causará un zarandeo por aquellos que se opongan al testimonio directo. Esto es pues lo que está pasando y lo que continuará pasando mientras levantemos el estandarte de la verdad presente bajo el espíritu de profecía que ha de causar el zarandeo entre el pueblo de Dios. ¿Qué haremos de ahora en adelante, hermanos? Porque en sí el centro del estudio es lo siguiente: estudiar el Antiguo y Nuevo Testamento bajo el espíritu de profecía, la interpretación inspirada, pura, recta, limpia por el Espíritu de Dios. Entender esto, hermanos, es desear ser pronto parte de ese candelero todo de oro. La última pregunta para esta ocasión es: ¿qué representan los dos grandes tubos? En el libro de Apocalipsis encontramos que el Señor nos muestra que la copa es el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Pero eso no puede llegar a ser una realidad sin los dos tubos, o sea, los dos grandes tubos de Zacarías capítulo 4, versículos 12 al 14. Hablé aún de nuevo y díjele: ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él respondióme diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En otras palabras, los encargados de extraer el aceite de los dos olivos y ponerlo en la copa son los dos tubos, los dos ungidos. ¿Y ungidos qué son? Mensajeros, pueden ser reyes y profetas. Dejemos que la Biblia nos diga quiénes son los ungidos aquí. Vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 105. Salmos 105. El versículo 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. En otras palabras, hermanos, estos dos ungidos son los mensajeros del Señor, los profetas del Eterno. Y lo que nos ha traído el espíritu de profecía, uno de los dos es Elena de White. ¿Acaso no es ella profeta? Claro que sí. Ella es profeta, mensajera del Señor, a quien Dios ha utilizado para traernos el espíritu de profecía. Pero notemos que son dos. ¿Quién es el otro? En Testimonios para los Ministros, en la página 509, Testimonios para los Ministros, página 509, dice lo siguiente: el profeta Zacarías representa la forma permanente en que el Espíritu Santo se comunica con la iglesia, por medio de una figura que contiene una admirable lección de ánimo para nosotros. En la página 510 dice: de los dos olivos, el áureo aceite fluía a través de los tubos de oro, que son estos dos, hacia, dice, de los tubos de oro hacia los depósitos de los candelabros, y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, escuchen esto, de la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los dos ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión de los dos ungidos? Es impartir luz y poder al pueblo de Dios. Pues ya tenemos a uno. Uno es la hermana White. ¿Quién es el otro?
Ojalá que contemos con tiempo para poder investigar en un próximo estudio quién es ese otro mensajero que el Señor dice tener para nosotros como pueblo. En el libro Primeros Escritos, en la página 270, nos dice la razón por qué necesitamos a los dos. En la 270 dice: vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Así que encontramos que el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, ha sido escuchado tan solo a medias. Conocemos parte, conocemos a la hermana White, pero desconocemos la otra parte, que es el otro tubo. ¿Quién es ese otro mensajero? Si lo existe, tiene que estar claramente delineado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por ahora concluyo diciendo que los dos ungidos, de acuerdo a la inspiración, son los encargados de proveer al pueblo luz, verdades que han de fortalecer y atraer ese poder divino para que la iglesia llegue a ser un candelero no chapeado, sino todo de oro. Sigue diciendo la lectura: el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la invitación, hermanos. La invitación es a ser purificados, a arrepentirnos totalmente con la luz que hoy está brillando en nuestro sendero. Hoy Dios nos ha mostrado que desea tener una iglesia toda de oro, con una membresía completa y perfecta, iluminando a todo el mundo en poder. Y el sistema que nos da son dos árboles de olivo, Antiguo y Nuevo Testamento, bajo la interpretación del espíritu de profecía que contiene la verdad pura, las interpretaciones no adulteradas de la Biblia. Y los encargados son y deben ser nuestros ministros, y Dios llama a todos para que hoy nos consagremos como líderes a poder ministrarle al pueblo exactamente el oro bajo la interpretación de los dos ungidos del Eterno, los encargados de extraer el aceite a la copa. Testimonios para Ministros, en la 510, termina diciendo de la siguiente manera: la misión de los ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros, el pueblo. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos, y a medida que nos llegue la bendición, debemos impartirla a nuestra vez. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para todo el mundo. Es la única manera que llegaremos a hacerlo. Queridos hermanos, con estas verdades claras para nosotros, no desearemos llegar a ser toda de oro y dejar de ser chapeados. Dios nos motive a eso. Jesús dice: yo te amonesto, dice, querido adventista, querido hijo, a que de mí compres oro afinado en fuego. Los dejo con las siguientes palabras. Zacarías capítulo 4, Zacarías capítulo 4, versículos 6. Entonces respondió y hablóme diciendo: esta es la palabra a Zorobabel del Eterno, en que se dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Eso es lo que necesitamos, queridos hermanos: orar por el Espíritu Santo para comprender estas verdades y ser así motivados a buscar esa experiencia única
de llegar a ser ese candelero todo de oro. Que el Señor nos bendiga es nuestra oración. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.